Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 8 de septiembre de la 23ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos con gran alegría la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María o el nacimiento de la Virgen María. Bueno, sabemos por la tradición que sus padres eran San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Y que ella era la última, ¿no? Tenía una hermana mayor que se llamaba María también, casada con Cleofas, ¿no? Que aparece también en los evangelios. Bueno, estos son eh, tradición recopilada en otro tipo de textos, ¿no? De esa época, como los escritos apócrifos, eh, que pues no son aceptados, pero que mucho de ello pues tiene ya una aceptación en la tradición. Muy bien, entonces las lecturas se van a referir precisamente a este acontecimiento del nacimiento de la Santísima Virgen María. Vamos a la primera lectura y tenemos la profecía de Miqueas, capítulo quinto, versículo del 1 al 4. Nos dice el profeta Miqueas: Así dice el Señor, pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Esto obviamente proféticamente se refiere al Mesías, ¿no? Al Señor Jesús. Y en algunos textos, en algunas versiones aparece desde tiempo antiguo o también eterno, ¿no? Porque es precisamente eh, la naturaleza eterna de, del Mesías. Continúa. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. Bueno, aquí ya aparece en la profecía la madre que da a luz a este jefe, ¿no? De origen inmemorial, antiguo o eterno, referido a la Virgen María. Y en ese tiempo que la madre dé a luz, dice, el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel, que es decir, ya eh, no habrá eh, específicamente el pueblo judío, no. Aquí ya estaría hablando de la universalidad de las naciones, o sea, el nuevo pacto, eh, el evangelio, la buena nueva y la nueva alianza. Y a propósito dice, continúa, en pie pastoreará con la fuerza del Señor por el nombre glorioso del Señor su Dios. O sea que los judíos en esta profecía, perdón, sabían que venía un jefe que iba a pastorear al rebaño de Dios y que sería, según los judíos esperaban, un caudillo político, ¿no? Militar. Sin embargo, sabemos que no es así, que no es un reino de este mundo. Y termina, habitarán tranquilos, porque se mostrará grande
hasta los confines de la tierra, y este será nuestra paz. Habitarán tranquilos sería ya una referencia a la era mesiánica, ¿no? Cuando Jesucristo con su muerte en la cruz y su resurrección nos ha eh, logrado la redención, el perdón de los pecados, ¿no? El estar a paz y salvo con Dios mismo. Y por eso menciona, este será nuestra paz. Este jefe, este caudillo mesiánico, ¿no? Que es Jesucristo, dice, será nuestra paz, pero no cualquier paz, ¿no? Es la paz con Dios, la reconciliación, el habernos reconciliado con Dios mismo, el mismo Dios. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio, perdón, el Salmo responsorial, ¿no? Disculpen. El Salmo 13, versículo 6, cuyo responso es, desbordo de gozo con el Señor. A propósito, este responso no es parte del Salmo. Este es una cita de la profecía de Isaías, el capítulo 61, ¿no? Entonces, sí, aquí no aparece marcado, pero en algunos casos los responsos no son necesariamente del extraídos del Salmo, como en este caso, ¿no? En este caso, Isaías capítulo 61, versículo 9, creo. Sí, es el capítulo 61. Y es un versículo, ¿no? Del Salmo 13. Dice el salmista, porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio. Y termina, y cantaré al Señor por lo bien que me ha hecho. Bueno, en otras versiones aparece como esta última parte, este último del versículo sexto, porque ha hecho grandes cosas por mí, o ha hecho maravillas. Por eso, esta parecería una referencia al Magnificat de María. El Señor es poderoso, ha hecho grandes cosas por mí, ha hecho maravillas. Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 16 y del 18 al 23. Su título temático, la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Bueno, este pasaje de este capítulo es bastante conocido, ¿no? Es el nacimiento de Jesucristo, del niño Jesús, ¿no? De María. Y empieza con una genealogía que es un poco larga, pero es importante, ¿no? Porque esta genealogía precisamente eh, explica el origen de Jesucristo, o sea, su linaje desde Abraham. Nos dice entonces San Mateo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Bueno, aquí nos detenemos un poco, en algunas partes nos vamos a detener porque esta genealogía interesantemente integra 4 mujeres, que serían 5 con la Virgen María, ¿no? Y es importante porque en algunos casos, como en el de Tamar y Rahab, vamos a ver que son mujeres
eh, de no eh, santa procedencia, digámoslo así. Eso lo pueden ver, se puede ver en las referencias bíblicas. Aquí tenemos entonces a Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Otra cosa importante es que normalmente las genealogías eh, solamente describen la línea paterna, ¿no? Pero en este caso, como les digo, hay cuatro mujeres que se mencionan, ¿no? Y el primero es Tamar, ¿no? Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz. Bueno, aquí nos detenemos en esta otra mujer, engendró, no dice engendró a Boz, sino engendró de Rahab, de esta mujer, a Boz. Y Rahab la conocemos porque era una prostituta que acogió a los israelitas que fueron a, a ver cómo era esa ciudad donde iban a pasar, ¿no? Jericó. Y ella los salvó, los acogió, los defendió prácticamente, ¿no? Y por eso a ella cuando entraron y eh, saquearon esa ciudad, para entrar los israelitas, a ella le perdonaron la vida. Y por eso se menciona aquí. Vos engendró de Ruth a Obed. Aquí hay otra eh, enseguida, ¿no? De esta otra mujer, Ruth engendró a Obed. Ruth era una viuda, ¿no? La nuera de Noemí, que fue a la tierra de los moabitas y con sus hijos se casaron con mujeres de otros pueblos y ellos murieron y luego las dos nueras acompañaron a la suegra, ¿no? Pero solamente una de ellas, Ruth, volvió a Israel y aceptó la religión, ¿no? Se hizo judía de religión. Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urías, bueno, aquí no la nombra, ¿no? Pero aquí destaca, dice la mujer de Urías. Sabemos que es Betsabé, Betsabé con la que David cometió adulterio, ¿no? Y luego hizo prácticamente asesinar a su esposo, Urías. Entonces, de la mujer de Urías engendró al rey Salomón. Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. También es importante mencionar que toda esta descendencia davídica o descendencia que resulta o termina en Jesús mm, es regia, ¿no? Es de los reyes. Y todos estos son precisamente reyes que tuvieron la autoridad en Judá. Bueno, entonces aquí hasta el destierro de los judíos a Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matam, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José,
el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Bueno, aquí está María ya, ¿no? Y es interesante porque ahí marca un punto de inflexión, ¿no? Históricamente en las genealogías, porque prácticamente aquí acaba esta genealogía de los judíos en el advenimiento del Mesías, ¿no? De Jesucristo. Pero hay un detalle interesante. Como hemos visto, siempre es, por ejemplo, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, pero no dice José engendró a, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí aparece ya María, porque no es José el que engendra, ¿no? Es María. O sea, aquí aparece ya algo, mm, no, o sea, algo inédito, digámoslo así, ¿no? Es María la que engendra, ¿sí? Es el Espíritu Santo, pero es de María la que nace Jesús, llamado Cristo, o sea, llamado Mesías, ungido, ¿no? El término Cristo de Cristos eh, es el ungido. Y continúa ya el nacimiento, ¿no? Que ya conocemos, pero lo vamos a leer. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por la obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces, en el matrimonio judío había dos etapas, una que se llama el desposorio, ¿no? Cuando las familias se reunían y se ponían de acuerdo eh, como en, eh, como en compromiso, ¿no? Entonces ya estaban comprometidos, pero aún no vivían juntos. Se hacían todas eh, los pactos, ¿no? La dote, eh, todas las cosas que eran necesarias para luego ya realizar la boda y entonces ya podían vivir juntos. O sea, aquí es una parte previa esponsal o desposorio se llama, ¿no? Bueno, entonces antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Bueno, hombre justo, ¿no? Porque en otra circunstancia, en otra situación, el, el esposo o el novio denunciaba, ¿no? Y la, la novia era apedreada, lapidada, por haber cometido adulterio, ¿no? Inclusive aún antes de estar casada, antes de la boda, no antes de vivir juntos. Bueno, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. O sea, podemos asumir aquí o inferir que ya estaba prácticamente eh, la etapa en la que él iba a llevar a María a vivir, ¿no? Posiblemente ya lista la boda. Y entonces él se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta de que ella estaba eh, embarazada, estaba esperando un hijo. Y continúa el ángel: dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados, ¿no? Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Era el Papa quien eh, tenía la atribución, la autoridad de poner el nombre, ¿no? De decir cómo se iba a llamar. Y hemos dicho ya Jesús
que eh, lo dice el ángel, ¿no? En el sueño, dice, se llamará Jesús. Jesús significa Dios salva, ¿no? Yahshua, Yah, que es Yahweh, Shua, que es salvar. Dios salva. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que es precisamente la profecía de Isaías del capítulo 7, versículo 14. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.